estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy de lengua y literatura, ¿sí? Les damos una bienvenida. Comenzamos hoy prácticamente una semana, ya que ayer tuvimos evaluaciones, ¿ok? Entonces, bienvenidos a la clase del día de hoy. Continuamos trabajando desde nuestros hogares, ¿sí? Continuamos trabajando desde nuestros hogares con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha responsabilidad, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer una pequeña dinámica y les invito a que ustedes hagan lo siguiente. A ver, vamos a unir las manitos, una, y van a moverlas así. Mire, muy rápido. A ver, movemos. Eso, a ver, muévala. Eso, muy rápido. Ya, ahora vamos a coger nuestro dedo pulgar y lo vamos a chocar con cada uno de los dedos. ¿Sí? Vamos a chocarlo con cada uno de los dedos. Así, mire. Chocamos con cada uno de los deditos. Lo hacemos. Eso, muy bien. Muévalo, chóquelo. Eso. Muy bien, mis estudiantes. ¿Se acuerdan que nosotros la última clase hablamos de los prefijos y de los sufijos? ¿Se acuerdan? Y decíamos nosotros que los prefijos son partículas que se añaden al... Los prefijos son partículas que se añaden al principio, exacto. Los prefijos son partículas que se añaden al principio. Y los sufijos, recuerdan, son partículas que se añaden al final de cada palabra. Los prefijos se añaden al principio y los sufijos se añaden al final de cada palabra, ¿sí? Los prefijos, recuerden, los prefijos se añaden al principio y los sufijos se añaden al final de cada palabra. Muy bien. Ahora vamos nosotros a clasificar algunas palabras y vamos a ver si estas palabras están con prefijo o están con sufijo, ¿sí? Vamos a clasificar algunas palabras, las que estén con prefijo y las que estén con sufijo. Muy bien, mis estudiantes. Entonces aquí nosotros tenemos algunas palabras, ¿ya? Y lo que vamos a hacer nosotros en su cuaderno, lo que van a hacer ustedes es clasificar. ¿Qué significa clasificar? ¿Qué palabras tienen prefijo y qué palabras tienen sufijos? ¿Ok? Y donde dice prefijo, ustedes van a escribir todas las palabras con prefijo en una sola columna y las palabras con sufijo en otra columna. ¿Ok? Entonces vamos a empezar y vamos a leer cada una de las palabras. Recuerden que prefijo es el que está al inicio y sufijo es la partícula que está al final de cada palabra. Ya. A ver, entonces tenemos aquí la palabra incapaz. Aquí tenemos la palabra que conocemos nosotros es capaz, pero el prefijo que está añadido es incapaz, o sea, sin. Recuerda que significa sin. Entonces, incapaz, está al inicio. Quiere decir que esta palabra incapaz es una palabra con prefijo. Voy a escribirle la P para que ustedes se guíen. Es una palabra con prefijo. Precocinando. Entonces, precocinando, aquí está el prefijo pre, quiere decir que es una palabra con prefijo. Precocinando. Despreocupado. La palabra es preocupado, pero despreocupado. Quiere decir que es un prefijo, porque está al inicio, la partícula está al inicio de la palabra. Florero. Esta no tiene prefijo porque esta está al final. Entonces tiene sufijo. Ventilador. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí dor es el sufijo. Ventilador. Desorden. La palabra es orden, pero está con el prefijo desorden. Entonces esta es una palabra que tiene prefijo.
Muy bien, siguiente palabra. Estudiante. Estudia. Ante. Estudia. Ante. Estudiante. Es una palabra que tiene, aquí está el sufijo. Eso. Vamos a la siguiente. Incompleto. 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 Aquí está el sufijo, aquí está el prefijo. Incompleto. Entonces esta es una palabra con prefijo. ¿Ok? Incompleto. Siguiente. Blancura. 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 Entonces una palabra blancura. Blanco. Es como quien dice la palabra, ¿sí? Entonces como está al final, esta es una palabra que tiene sufijo. ¿Ok? Blancura, una palabra con sufijo. Claustrofobia. 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 Aquí tenemos la palabra fobia, ¿sí? Fobia, claustrofobia. Entonces aquí tenemos una palabra con sufijo. ¿Ya? Rotulador, de la palabra rótulo, rotulador. Entonces aquí tenemos una palabra con sufijo. Subterráneo, sub está al inicio. Aquí tenemos una palabra con prefijo. ¿Sí? Caminante, caminante, camina, del verbo caminar. Entonces tenemos una palabra con sufijo. Prehistoria, de la palabra historia, prehistoria. Tenemos una palabra con prefijo. Muy bien, entonces repasemos cada una de las palabras, ¿ok? A ver, tenemos aquí incapaz, repasemos con prefijo. Ya, vamos entonces a repasar las palabras con prefijo. Recuerden que la partícula está al inicio, ¿sí? A ver, tenemos incapaz, tenemos precocinando, despreocupado, desorden, incompleto, subterráneo, prehistoria. ¿Ya? Esas palabras son las que tienen prefijo. Ahora las palabras que tienen sufijo. Florero. Recuerden que el sufijo es la partícula que está al final de la palabra. Florero, ventilador, estudiante, blancura, claustrofobia, rotulador, caminante. ¿Ok? Ahora vamos a hacer las siguientes palabras. Muy bien, tenemos las siguientes palabras. Tenemos improbable. Improbable. Si yo tapo el prefijo in, quedaría la palabra probable. Y probable es una palabra que tiene su significado. Entonces aquí sería un prefijo, porque está el prefijo improbable. A ver ahí. Eso, entonces sería un prefijo. Prefijo. ¿Ok? A ver, tenemos entonces la palabra mentiroso. Mentiroso. Del verbo mentir. ¿Sí? Entonces, mentiroso quiere decir que está agregado al final. Y entonces sería un sufijo. Perfecto. Nacional. Nacional. De la palabra nación, nacional. Entonces estaría al final y sería un sufijo. Heladero, helado, de la palabra helado, heladero. Está al final, entonces sería un sufijo. Eso. Antimancha. Anti está al inicio. Anti. Entonces sería un prefijo. Antimancha. Televisión. Tele
estaría al inicio televisión. Entonces aquí sería un prefijo, tele. Una de las maneras para saber cuándo una palabra tiene prefijo y cuándo no es quitándole el prefijo o la sílaba inicial. Y si esa palabra sigue teniendo un significado, quiere decir que tiene un prefijo, ¿sí? Si tiene el significado, un ejemplo, televisión. Si yo tacho o si yo tapo el prefijo tele, me queda la palabra visión. Y la palabra visión tiene un significado. Si yo cojo antimancha y tapo el prefijo anti, me queda la palabra mancha. Y mancha es una palabra que tiene un significado. Improbable. Si yo tapo el prefijo in, ¿ok?, me queda la palabra probable. Y la palabra probable tiene un significado, ¿ok? Entonces, en este momento vamos nosotros a revisar cuáles son las palabras que tienen prefijo y cuáles son las palabras que no tienen prefijo, ¿ok? Un ejemplo, hay palabras que aparentan tener un prefijo, pero en realidad no lo tienen, ¿sí? Ya, en realidad no lo tienen, ¿ok? Un ejemplo, prehistoria, prehistoria, entonces sí tiene prefijo. Ya, preadvertir, si tiene prefijo, porque si yo le quito pre y me queda advertir, si es una palabra. Preguntar tiene o no tiene prefijo. Preguntar. Si yo le quito pre, me queda guntar y no es una palabra. Entonces, preguntar no es una palabra que tiene prefijo, ¿ya? Entonces le van a tachar, ¿ya? Previsor. Visor, si yo le quito pre, me queda visor y si es una palabra que tiene un significado, entonces sí está correcta. Subterráneo, si quito subterráneo, bajo tierra, ¿se acuerdan? Entonces sí. Subastar, no. Entonces subastar es una palabra que no tiene prefijo, o sea, subastar es una palabra, no es necesariamente que tiene un prefijo, ¿ok? Entonces la tachamos, subastar. Submarino, si tiene prefijo. Subdirector, si tiene prefijo. Desorden, si tiene prefijo. Desactivar, si tiene prefijo. Deshacer, si tiene prefijo. Despertar, no. Entonces despertar es una palabra que no tiene prefijo, entonces la tachamos, despertar. Interés, si yo le quito in, me queda terés, entonces no. Interés es una palabra que no tiene prefijo, ¿ya? Inalcanzable, entonces sí tiene. Invencible, vencible, ¿qué es vencible? Entonces invencible es una palabra sin prefijo, invencible. Inútil, inútil, entonces sí tiene prefijo. Muy bien, vamos entonces a la pregunta número 3. Dice, busca las palabras de los ejercicios anteriores. Ya. Vamos a escribir ahí, ya, un prefijo que significa antes de. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a buscar un prefijo que significa antes de. Un ejemplo, ahí podemos colocar antebrazo, ¿sí? Entonces escribimos la palabra antebrazo. Un sufijo que significa manía A. A ver, un sufijo que significa manía A puede ser toxicomanía. Anotamos ahí, toxicomanía. Toxicomanía es alguien que puede tener una pasión, una gran afición, ¿sí? Siguiente, un prefijo que significa lo contrario de. A ver, lo contrario de. ¿Qué palabra podemos utilizar que signifique lo contrario de? Un ejemplo, lo contrario puede ser anticuerpo. Anti es el prefijo, anticuerpo, ¿ya? Un prefijo que signifique por debajo de. A ver, ¿cuál prefijo significará por debajo de? A ver, por debajo de. Puede ser por debajo de. A ver, ¿qué palabra podemos nosotros decir por debajo de?
un prefijo. Muy bien, entonces una palabra que tenga el prefijo por debajo de sería una palabra subdirector. Sí, que está debajo del director. Inferior, subdirector. Un prefijo que significa desde lejos. Puede ser desde lejos. Telegrafía. 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 ¿Sí? Entonces, muy bien, mis estudiantes, hemos trabajado el taller del día de hoy. Gracias por su atención. Recuerden realizar todo el taller en su cuaderno.